Guayaquil conmemora hoy 199 años de su independencia, una fecha que, a decir del exalcalde, abogado Jaime Nebot, se va a celebrar, pero de una manera diferente. Es por eso que le damos la más cordial de las bienvenidas, precisamente para poder conversar con el abogado. Gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. Usted ha dicho que el ánimo, no solamente de los guayaquileños, sino del país entero, no está para celebraciones. Sin embargo, usted, junto a la alcaldesa de la ciudad, la doctora Cintia Viteri, ha convocado para el día de hoy a lo que ha denominado una marcha por la defensa de la ciudad. Y yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las amenazas que se ciernen sobre Guayaquil y sobre el país? Buenos días, Luisa, y un caluroso buenos días a todos los televidentes. Me entristeció al principio que un año antes del Bicentenario se frustren las fiestas de octubre. Pero luego medité y dije, la fragua de Vulcano, el 9 de octubre de 1820, que nació para forjar la independencia de Guayaquil y del Ecuador, no celebró nada, hizo algo. Y se nos ha dado la oportunidad de volver a mantener y defender esa libertad. Esa es una gran forma de homenajearla y de celebrar el 9 de octubre de este año. ¿Cuáles son las amenazas? Mire, la amenaza no es la política, la amenaza no es la diferencia de opiniones, la amenaza no son disposiciones que lamentablemente han afectado los bolsillos y el ánimo del pueblo ecuatoriano sin las debidas compensaciones. La amenaza es aprovecharse de las circunstancias para hacer vandalismo. Y ya salen las personas involucradas en esto a tratar de tergiversar las cosas. Entonces se culpa al indígena. No, cuidado. Se culpa al venezolano. No, cuidado. ¿A quién se responsabiliza? Al vándalo. El indígena es parte de nuestra historia, es parte de nuestro país, es parte de nuestra historia temprana, de nuestra historia colonial, independentista, republicana. El venezolano es un pueblo hermano al que le hemos dado cabida, como ellos nos dieron a nosotros en un momento a la inversa. Pero el que destruye, el que roba, el que saquea, ese tiene que ser sancionado o por la ley, que es lo lógico, o por la fuerza pública, que debería ser inminente, o por un pueblo que se defiende y no tolera ese tipo de atropello. Abogado, y eso no es solo Guayaquil. Pregunte usted en Quito o en La Tacunga si las personas que destruyen fábricas, que saquean, que queman, que destruyen vehículos, que dañan las instituciones y las edificaciones de los símbolos de la democracia, son bienvenidos o tolerados porque son de determinada nacionalidad o determinada raza. Abogado, ¿qué habremos con este antecedente logrado después de la marcha? ¿Se podrá desde la ciudad de Guayaquil enarbolar la bandera no solamente de la defensa de quienes habitamos en Guayaquil, sino del resto del Ecuador, que, como usted señala con muy buen criterio, y así hemos sido testigos todos, ha sido víctima de saqueos, de actos de vandalismo, de momentos de terror y de conmoción nacional? ¿Podremos desde Guayaquil liberar a la patria? Debemos de eso, debemos. La independencia no es solo la pasada, la independencia no es solo política, la independencia no es solo económica, la independencia es poder vivir con dignidad, con libertad, con paz, con orden y con tranquilidad. Y déjeme decirle algo. ¿Cómo no? Guayaquil no pretende dar ejemplos. Esa vanidad no es propia del guayaquileño. Del guayaquileño, digo yo, de nacimiento y de corazón, porque aquí viven ecuatorianos de todas las provincias del país. Guayaquil no pretende señalar caminos. Guayaquil lo que pretende es seguir demostrando que se puede. Seguir demostrando que se puede. Todo lo que hace Guayaquil lo puede hacer toda ciudad en este país. Abogado. Y toda ciudad en este país merece vivir en paz, vivir en orden. Abogado, y tiene la obligación de castigar a quien se lo impide. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? El presidente de la República denunció un intento de golpe de Estado. ¿Está en riesgo, cree usted,
el orden constitucional, está en riesgo la democracia en el Ecuador. Bueno, si usted se toma el edificio de la Asamblea, que evidentemente tiene defectos como las instituciones democráticas, pero que es un símbolo de la democracia, uno de los poderes y de las funciones del Estado. O se toma la Contraloría. Si usted destruye la Contraloría, si usted destruye la Fiscalía, si usted quiere destruir y tomarse el Palacio de Carondelet, y perdóneme, yo no estoy defendiendo al gobierno. Uno al gobierno puede combatirlo. Nosotros aquí combatimos al gobierno anterior duramente, con enormes manifestaciones multitudinarias. ¿Hoy respalda al presidente Moreno? Yo respaldo la democracia, yo no respaldo, cada persona es responsable de sus actos, ¿no es cierto? Yo respaldo la democracia, aquí queremos vivir en orden, estamos cansados ya de estos vaivenes, pero cuando estos vaivenes se transforman de políticos o de ideológicos en relajo, en asaltos, eso no lo vamos a permitir aquí. Y no debe permitirlo ningún ecuatoriano en ninguna parte del país. A pesar de las medidas antipopulares, como usted bien lo señaló, no era lo que convenía, dijo usted, no es lo que yo habría hecho, o al menos no de esa manera, refiriéndose a la eliminación de los subsidios. Yo expliqué con claridad. Si usted quiere transparentar la economía, entonces tiene que transparentar también todo el peso de tributos que, sin justicia alguna, sin razón económica alguna, que no sea fundamentada en trasladar la plata del pueblo al gobierno, se le han venido cobrando, por ejemplo, al agricultor, al transportista, etc. Lamentablemente, eso no lo hizo el gobierno. Y algo que pudo ser bueno para transparentar la economía, ha tomado un giro que el pueblo lo ha sentido, afectando sus bolsillos, que ya están bastante vacíos. Y entonces, déjeme decirle algo. Sí. En política, las acciones, como en muchas actividades de la vida, se miden por los resultados y las consecuencias. No se miden por las intenciones. Un gobierno debe de saber que todo lo que hace debe redundar en beneficio colectivo y especialmente de la gente más necesitada. Un gobierno debe saber que todo lo duro se tiene que compensar, porque la realidad del pobre no es la del pudiente. Un gobierno debe saber que todo lo difícil se tiene que explicar. Un gobierno debe saber que la teoría que algunos sostienen choca contra la dura realidad social de la práctica. Siendo así, ¿qué habría hecho usted, abogado Nebot? Porque usted dijo, y así lo recogió la prensa en sus titulares, que la única salida, o para poder resolver esto, se necesitaban cerebro, alma y cojones. ¿Qué quiso decir exactamente y cuál es la salida partiendo de esa premisa? Este país necesita un Estado de tamaño adecuado, porque no puede seguir farreando un Estado obeso para que un pueblo escuálido trabaje para él. Necesita renegociar la deuda, tanto la externa como la interna. Este país necesita no vender, pero sí concesionar las empresas del Estado para que en vez de significar malos servicios, servicios caros y egresos, signifiquen buenos servicios, baratos e ingresos. Este país necesita reverdecer el agro, del cual vive la mitad del país y come la otra mitad y está totalmente descuidado. Este país necesita reformar la seguridad social, porque no puede seguirse robando el Estado el 20% de los salarios de todos los trabajadores públicos y privados que aportamos al seguro durante años, convirtiéndolo en un impuesto inútil que se echa por el inodoro, un impuesto al salario, en vez de ser un factor de generación de riqueza. Y en cuanto a la eliminación del subsidio, el presidente dice haber hecho lo correcto. A ver, primero, no se ha eliminado el subsidio. Hay algo muy peligroso. Se ha puesto la gasolina y el diésel en un precio que no es el internacional. No digo que no coincida momentáneamente la cifra, me explico mejor. Si el Estado quiere dejar de subsidiar, ponga un precio internacional, es decir, que usted pueda traer combustible sin aranceles, traer combustible sin pagar IVA en su momento, pero eso no es lo que se ha hecho. Hay una fórmula que está tanto en el decreto
del 1 de octubre que eleva los precios de los combustibles, como en la resolución de la Autoridad de Tránsito Nacional del 5 de octubre, donde dice que Petroecuador fijará los precios de los combustibles, diésel y gasolina, en base a los costos ponderados de producción de Petroecuador. Eso es un atraco, son ineficientes totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana producen un diésel más caro o les da la gana de decir que el costo de ellos es más caro y fijan ese precio, escúcheme bien, más tributos y más una utilidad que va de 0 al 100%. Entonces, si usted pone el diésel en el mercado internacional libre, pero a la par le quita al agricultor, por un lado, los aranceles, el IVA y el ISD, el impuesto a la salida de capitales, para sus tractores, etcétera, está bien. Si usted le quita al camionero esos impuestos, al taxista esos impuestos, pero se han anunciado medidas compensatorias, abogado Nebot, y solamente un punto de orden. Lo escucho y lo escucho con atención y hay muchas cosas en las que, si no en la gran mayoría, coincido plenamente respecto de lo que se debe hacer por el país. Y esto no lo digo como comunicadora, lo digo como ecuatoriana y como guayaquileña. Sin embargo, el presidente de la República dijo, cuando usted salió por los fueros a cuestionar la forma en la que se ha implementado la medida de la eliminación de los subsidios al combustible, que su criterio era muy respetable y que él lo respetaba como tal. Pero para que usted los pueda aplicar, primero debía ganar las elecciones en el 2021. Y que lo que él estaba haciendo, de alguna manera, queriendo justificar su decisión, era dejar el camino allanado para que quien quiera que llegue en el 2021 a sentarse en el sillón presidencial pueda tener un país más gobernable. ¿Cómo le responde? De una manera muy sencilla. El problema de los ecuatorianos no es los que van a ser los que vengan. Es lo que han hecho los que se fueron y lo que hacen y hagan los que están. Y esas son las cosas que hay que hacer. Hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien. Dígame, si lo que han hecho es tan popular, ¿a qué se debe toda esta reacción? Porque estos vándalos, estos delincuentes que se están aprovechando de la situación, que no tienen nada que ver con la política, ni con la cívica, ni con la ideología, ni con las medidas. ¿Quiénes están detrás de todos ellos? Un momentito. Esos delincuentes se están aprovechando de lo que les han permitido aprovecharse, porque hay un caldo de cultivo, hay una desazón en la gente, porque usted tiene que pensar, cuando usted es economista, cuando usted es ministro, ¿no es cierto?, usted no tiene que pensar en que esos centavitos que llaman ellos del transporte le afectan a usted, a ellos, de la misma manera que le afectan a un hombre o una mujer que no tiene trabajo o que teniendo trabajo gana $394 al mes, que tiene que tomar 2 buses de ida, 2 de venida, que tiene una madre o un hijo a las que tiene que transportar y que no generan ingresos y que lo hacen gastar el 20 o 25% de su sueldo en transporte. Cuando la gente recibe eso, no recibe las compensaciones que yo le digo, entonces la gente reacciona. Y de esa reacción se aprovechan los sinvergüenzas. ¿Cómo devolvemos la paz y la tranquilidad, el clima de seguridad que requerimos no solamente los guayaquileños, sino el país en general? En lo político y en lo social, corrigiendo mediante complementación, con medidas de compensación, lo que se ha hecho que todavía se puede hacer. Y en el campo delictivo, con mano dura, pues ¿dónde está la fuerza pública, señor? ¿Dónde está la fuerza pública? ¿Dónde está la justicia aquí? ¿Qué quieren? ¿Obligar a los ecuatorianos a que con nuestras propias manos pongamos orden? Bueno, si no hay otro remedio, así hay que hacer. Abogado Nebot, para hoy la marcha está convocada para las 3 de la tarde. Guayaquil es sede de gobierno desde hace 2 días. Usted ha invitado al presidente de la República y a los ministros de Estado. Guayaquil no es sede de gobierno. En Guayaquil está el presidente de la República, como podría estar en sí lo ha dicho él, en todo caso. Pastaza. Por lo pronto ha dicho que la sede del gobierno es Quito, que es la capital de la República del Ecuador. ¿Le ha hecho usted extensiva la invitación al primer mandatario y a sus ministros de Estado para que se sumen hoy a la marcha? Si yo tuviera que mandar invitaciones a cada ecuatoriano que va a ir, me pasaría de secretario de la marcha, digamos. Pero tampoco le ha dicho que no vaya. Todo el que crea que debe ir y que puede ir y que va a ser bienvenido, debe ir. Eso es muy sencillo. Nada más. Ahora, déjeme aclararle algo. Sí. Oí que cuando usted presentaba las noticias, decía que esta es una marcha convocada por la señora alcaldesa de Guayaquil y por quien habla como exalcalde de Guayaquil. No.
Esta marcha es convocada, como todas las nuestras, por el tejido cívico de la ciudad, por los dirigentes populares de los distintos barrios, por los maestros, por los alumnos, por los rectores de las universidades, por los miembros de los colegios profesionales, por el voluntariado, por los miembros de las distintas cámaras y sectores y asociaciones productivas, por la iglesia, por la católica y por la evangelista. Bien. De manera que hay que aclarar eso. Esta no es una marcha política, no es una marcha partidista, no es una marcha convocada por Nebot, no es una marcha convocada por Cinta Viteri. Es una marcha convocada por todos los estratos de Guayaquil para defender la ciudad del vandalismo que nada tiene que ver con la política ni con la ideología. Ese es otro capítulo que lo vamos a tratar en su momento. Primero recuperemos el orden, recuperemos la paz y digámosle claramente a quienes pretenden venir a ofender a esta ciudad, a destruir lo que hemos hecho, a poner en problemas la seguridad de nuestros habitantes y de nuestros bienes, que aquí no va a suceder eso. Aquí no va a suceder eso. Abogado. Si vienen aquí buscando eso, van a venir por lana y van a salir trasquilados. ¿Está en campaña política Jaime Nebot? Estoy en campaña de defender el orden, la paz y la seguridad, que es una campaña en que todos los ecuatorianos deberíamos participar. Bien. Y lograr los objetivos. Gracias por su presencia. Gracias a usted. Amigos televidentes, ha sido la intervención del abogado Jaime Nebot, ex alcalde de la ciudad de Guayaquil. La invitación está extendida, como él ha señalado, y son todos los guayaquileños y su tejido social los que se convocarán hoy a las 3 de la tarde en una gran marcha por la defensa de la ciudad y del país. Momento de una pausa. Enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, Primera Emisión.